A continuación, los invitamos a escuchar el programa Sai Baba Rosario, donde compartiremos vida, obra y mensaje de Sai Baba, con lecturas, música, invitados, testimonios y comentarios. Dice Sai Baba: yo he venido a encender la lámpara del amor en vuestros corazones, para que ella brille día a día con más esplendor. No he venido en beneficio de ninguna religión exclusiva. No he venido en ninguna misión de publicidad para cualquier sector, credo o causa, ni he venido a reunir seguidores para doctrina alguna. No tengo planes para atraer discípulos o devotos hacia mi rebaño o hacia algún otro rebaño. He venido a hablarles sobre esta fe unitaria universal, este principio espiritual, este camino de amor, esta virtud de amor, este deber de amor, esta obligación de amar. Muy buenas noches, estamos en el programa Sai Baba Rosario. Este es nuestro primer programa del 2012, nuestra cuarta temporada. Este va a ser nuestro programa número 142. Para comunicarse con el Centro Sai Baba de la ciudad de Rosario, pueden dirigirse a su sede en calle Pasco 1674. Nuestro teléfono es el 482-4597. Nuestra propia página web www.saibabarosario.com.ar. Allí encontrarán muchísima información sobre nuestras actividades. Hay páginas sugeridas con variada y muy buena información sobre Sai Baba. Y también están todos nuestros programas radiales, desde el número 1 hasta el presente, el número 142, para que puedan volver a escucharlos o bien descargarlos en MP3. En el programa de hoy vamos a pasar un testimonio, un satsang, que es un relato de experiencias brindado el 11 de diciembre del año pasado, del año 2011. Fue dado por Manuela Bravo, ella es de Perú, conoce a Sai Baba desde el año 1976, tiene muchísimas experiencias acumuladas en su vida, experiencias personales y familiares, un testimonio muy interesante. Hace rato que queríamos tener la palabra de Manuela Bravo y gracias a Adrián Guter, que fue el SEBA que llevó al Centro Sai Baba de Uriarte en Buenos Aires, a Manuela para que ella brinde este testimonio. Hoy, gracias a Dios, lo tenemos en nuestro programa radial y podemos compartir entre todos este interesante y emotivo satsang de Manuela Bravo. Recordemos que ella es de Perú, conoce a Baba desde que Baba tenía 50 años de edad. Tuvo varios viajes a India, varias entrevistas. Va a narrar las experiencias fuertísimas con respecto a su hijo Walter, que tenía una enfermedad muy importante en la sangre. Los médicos no le daban más de 4 o 5 años de vida. Sai Baba se encargó de él. Vivió hasta los 29 años. Ella va a narrar todas estas experiencias y cómo de los cuadros de su casa brotaba Vibhuti, que era la medicina de Walter. En nuestra propia página web recuerden que también están las fotos de aquellos que prestan el testimonio. Van a encontrar no solo la foto de Manuela Bravo brindando el satsang en el Centro Sai Baba Uriarte en Buenos Aires, sino también algunas fotos de los cuadros de su casa donde brota Vibhuti, que es la ceniza sagrada. Durante el satsang de Manuela Bravo escucharán la voz de un hombre. Él es Adrián Guter, el hermano de Leonardo Guter, quien oportunamente va a mechar sus experiencias con respecto al relato que está desarrollando Manuela Bravo. Vamos entonces a entrar de lleno en el programa del día de hoy con una poesía, Cancelo y Activo, una hermosísima y profunda poesía, y finalizada la misma
pasamos directamente con el satsang, el relato de experiencias de Manuela Bravo. Cancelo mis viejas memorias, antiguos programas que no sirven más, errores lejanos, vetustas historias que no me permiten disfrutar en paz. Activo la serena calma, la sabiduría y la comprensión de saber que todo lo que vive el alma me impulsa en la senda de mi evolución. Cancelo votos olvidados que desde otras vidas me atan a promesas de existencias grises, de vivir aislado o de andar sumido siempre en la pobreza. Activo el goce profundo y la dulce dicha de mis relaciones y el sentir que tengo a cada segundo la plena abundancia que me dan mis dones. Cancelo las angustias viejas de tantos dolores, de tantos lamentos. Disuelvo el circuito de todas mis quejas, de todas mis penas y padecimientos. Activo la dicha sentida con cada alegría que una vez viví. Las horas felices de todas mis vidas retornan de nuevo, ahora y aquí. Cancelo el miedo a lo nuevo por temor de que alguien me vuelva a dañar. Terrores que vienen desde el medioevo cuando tantas veces me hicieron callar. Activo la loca osadía de ir a la aventura con ciega confianza y abrazo lo incierto que trae cada día, pleno de optimismo, pleno de esperanza. Yo vine a este mundo con la luz prendida y asumo la magia de ser un creador. Por eso decreto que llenen mi vida la dicha más plena y el más puro amor. Buenas noches, bienvenidos a todos. Bueno, muy felices de que estemos todos aquí. Hoy es una jornada muy especial porque nos visita una hermana desde Perú que ha sido bendecida porque ha conocido a Swami en el 50 cumpleaños, en el año 1976. Ella ha vivido innumerables milagros con Swami y vamos a tener la dicha de escucharlos por parte de ella, que nos va a deleitar con la maravilla de haber conocido a Swami durante tantos años y haber sido bendecido con la gracia de él. Lo que van a escuchar es algo que no han escuchado nunca, le va a llegar al corazón y creo que nos va a hacer muy felices a todos. Muchas gracias. Om Sairam. Soy Manuela Bravo de Perú. Estoy realmente emocionada porque en realidad es primera vez a lo largo de todos estos años de haber seguido a Swami y hacer un satsang frente a tantas personas, lo cual nunca lo he hecho, pero me lo pidieron ayer Leonardo, Adrián, y yo me emociono mucho, pero quiero contarles cómo llegué a Swami y algunos de sus lilas de él, ¿no?, con nosotros. Bueno, les cuento que nosotros
Supimos de Swami en el año 1976 a través de una revista de mi país, y mi esposo, desde que vio la revista y leyó sobre Swami, dijo: Dios encarnado en la tierra. Pero les cuento que yo no creía en Swami para nada, y para mí no era Dios. Sencillamente para mí yo pensaba que era un ser muy especial y que estaba por encima de nosotros, más no Dios, porque yo amaba y amo a Jesús por sobre todas las cosas. Entonces nosotros llegamos a Swami a través del dolor, porque teníamos en ese entonces un hijo pequeño con una enfermedad que se llama sickle cell talasemia, incurable sickle cell talasemia, y que en el mundo nunca un niño llegaba a los 4 o máximo 5 años. Entonces mi esposo era médico, pediatra, y por lo tanto sabía lo que le esperaba al niño. Cuando él ve en esta revista Swami, él dijo: yo tengo que llegar a él, porque sé que él va a sanar a mi hijo. Y por supuesto que para esto yo siempre oraba. Yo tenía un corazón de Jesús, y mi esposo antes había sido comunista y no creía en Dios, pero Swami hizo el milagro y mi hijo siempre agradeció su enfermedad, porque a través del dolor el padre regresó al camino, y fue él el que prácticamente me llevó con el niño a ver a Swami, ¿no? Cuando el niño estaba enfermo, desde que nació, porque era congénita la enfermedad, lo tenía en el brazo, le rezaba a Jesús, le pedía, le lloraba por la salud de mi hijo y le pedía que me lo sanara, y que yo quería sufrir los dolores y que no los sufriera mi hijo. Entonces cuando llegamos a Swami pasaron cosas increíbles. Él se corta el pie y los sebas, como lo ven con el pie cortado, sangrando, le dan la primera fila. Llegamos un día antes del cumpleaños. Entonces cuando sale Swami, ve a un señor y luego se dirige a él. Y mi esposo emocionado le dice: Swami, mi hijo está enfermo, y le enseña la fotito. Y entonces Swami le dice: ya sé, te voy a ver. Y él seguía: Swami, mi hijo está enfermo, ya lo sé, te voy a ver. Swami se va y regresa, y Swami le dice: dame las cartas, porque en Perú no había centro. Y nadie sabía cómo funcionaba, si había organización, no sabíamos absolutamente nada. Solo éramos un grupo de 50 y tantas personas que amábamos a Swami, queríamos saber qué pasaba, qué hacían, ¿no? Y entonces Swami le dice: dame las cartas, y mi esposo estaba tan emocionado, seguía diciéndole que el niño estaba enfermo, y era un chico salvadoreño que estaba al lado de él, que lo acompañó mientras estuvo él mal, y le dice: doctor, le está pidiendo las cartas. Y mi esposo tenía las cartas puestas detrás de su espalda. No se acordaba. Se emociona y Swami se lleva las cartas. Y le dijo: te voy a ver, pasan los días. Llega el día 4 de diciembre, que ya regresábamos a Perú. Y entonces, desesperados, porque la entrevista se la ofreció a él y no nos daba la entrevista, ya nos íbamos. Cuando sale al Darshan, sale de frente y me dice: wow. Entonces yo, emocionada, nos habíamos juntado con un grupo mexicano, porque solo éramos los 3 peruanos. Entonces habíamos quedado que si Swami nos daba entrevista, entrábamos todos. Entonces me da la entrevista a Swami y pasaron todos. En la entrevista, Swami nos contó todo lo que habíamos pasado en el camino, todo lo que hacíamos, lo que habíamos hecho, y de repente materializa una medallita y la pasa de mano en mano, y esa medallita olía a puro medicamento. Y entonces hasta ahí no sabíamos para quién era la medalla. Cuando da la vuelta la medallita, Swami le dice a mi esposo que era para el niño y que la llevara siempre. Entonces de repente Swami me señala y les dice: ella todo el tiempo me reza, me llora y me pide. Si yo volteé y le dije: yo no te rezaba a ti, yo le rezaba a Cristo. Y entonces Swami me voltea y me dice: pero hay un solo Dios, por eso yo te escuchaba. Aún así que me dijo eso, yo siempre pensaba y decía: para mí es un ser que está por encima de nosotros, pero no lo consideraba Dios. Para mi esposo era Dios. Mi esposo me decía: pero Manuela, todo es uno. No, pero para mí Jesús es Jesús, y Swami es un ser que está por encima de nosotros. Entonces, cuando dice todo eso, entrega la medalla y en mexicano le dice: Swami, en Perú, y le dice: sí, ya sé que en Perú hay muchos devotos y no hay centro. Entonces extiende sus brazos y nos dice: yo los autorizo y los bendigo para que funden el centro en Perú. Y le dice a Luis Muñiz, el mexicano, que en ese momento era el presidente, le dice: Luis, tú te encargas de mandarle todo el material para que se funde el centro en Perú.
Y bueno, eso no fue todo, ¿no? Entonces después nos dijo tantas cosas de nuestra vida, nos dijo de que nosotros, ¿por qué nos habíamos preocupado tanto? Que Él siempre había estado con nosotros, que siempre estaba con nosotros y que Él se ocupaba de todos los problemas de nosotros. Entonces le pregunta a mi esposo, ¿qué dicen los médicos, no? Y Walter le dice, en el mundo nadie se ha curado de esta enfermedad, que solo llegan máximo 4 o 5 años. Y Swami le dice, no te preocupes, ya verán los médicos, él va a vivir muchos años. Entonces, nosotros preocupados, él como médico sabía que solo podía llegar a los 5 años, pero yo, o sea, no lo aceptaba todavía como a Dios, yo estaba segura que mi hijo iba a vivir. Bueno, nos dio esa entrevista y materializó mucho Vibhuti para el niño. Entonces cuando ya íbamos a salir, yo volteo y le digo, bueno, ¿y ahora qué hacemos, Swami, cuando se termina el Vibhuti? Y Baba voltea y me dice, no se preocupen, nunca les va a faltar. Entonces cuando nos dice eso, nosotros pensábamos, seguramente que cuando se le vaya a acabar, de repente nos manda Vibhuti con alguien, o alguien de Perú viaja y nos va a traer el Vibhuti, ¿no? Entonces pasa el tiempo y ya el Vibhuti para el niño estaba por terminarse. Y de repente un día voy al consultorio de mi esposo, suena el teléfono y era mi hijo el mayor, que era un poco travieso. Y entonces llama y le dice, papá, está saliendo Vibhuti en el cuadro. Y mi esposa le dice, Miguel, no seas irreverente, ¿qué estás haciendo, no? Pero no estoy haciendo nada, está saliendo Vibhuti de los cuadros. Y en realidad era tanta cantidad que bueno, efectivamente, cuando llegamos a casa era increíble la cantidad de Vibhuti que salía. Ahí tenía 4 hijos. Y entonces los chicos ponían su manito para ver si les caía el Vibhuti en su mano y el Vibhuti paraba de salir. Cuando Waltercito, el niño enfermo, ponía su manito, en su manito de él se llenaba. Entonces siguió saliendo por días, mucho tiempo. Y siempre cantábamos Vayans cuando salía Vibhuti y con los devotos siempre nos juntábamos. Y de repente un día cantando Vayans y frente a los ojos de todos los devotos empezó a brotar Vibhuti, inclusive no solo de los cuadros, sino en la pared. Eso fue en el año 80, se funda el centro y luego pasó, el niño se pone nuevamente mal y lo volvimos a llevar a Swami. Y en esa oportunidad llegamos tarde al darshan y yo me quedé en la parte de atrás, en ese entonces era esa rotondita nomás, y me quedé paradita pegada a la pared. Y cuando va a salir Swami de la casita, yo solo pensé, solo quiero que me mires. Sale de la casa y no solo me dejó que lo mire, sino le veo el aura. Y entonces le cuento a mi esposo, le vi el aura a Swami y me dice, ay Manuela, estás loca, tú siempre alucinando. No, le digo, le he visto, no me creyó. Entonces le cuento a todos y les digo, bueno, si Swami nos da entrevista, quiero que le pregunten porque siempre mi esposo me decía que estaba inventando y que yo estaba loca. Otra vez sale y le vuelvo a ver el aura. Pero para esto no solo salió, me dejó verle el aura, sino salió de frente y se fue frente a mí. Y me habló, nunca supe qué me dijo, todavía en ese entonces estaba viva una de las hermanas, y había una señora indiecita que estaba tan feliz. Yo guardo el papel porque lo escribió en su idioma lo que Swami me hablaba. Nunca he sabido qué me dijo, pero fui tan feliz, que la verdad que me emocioné mucho y le decía gracias, porque no solamente quería que me mirara, sino se acerca y me habla y me deja ver su aura. Pasan los días y nuevamente me deja ver el aura. Pero para esto, como ya siempre mi esposa me decía que estaba inventando, yo ya no le conté a los demás, solo le dije a él, Walter, otra vez le vi el aura a Swami. Ay, Manuela, tú siempre inventando. Entonces le digo, cuando yo entre, si nos da entrevista, quiero que le pregunten, ¿no? Pero la segunda vez que le veo el aura, no le cuento. Y cuando él entró en mi sueño también 2 veces, solo les conté un sueño, porque como siempre decían que yo inventaba, ya no quería contarles nada. Entonces, cuando nos da la entrevista, y este señor que hizo de traductor le dice, Swami, ella, sí. No le dejé ver una sola vez el aura, le dejé ver 2 veces. Mi esposo me miraba y yo, bueno, yo dije,
Y de ahí de lejos le dije, viste que no estoy loca, ¿no? ¿No? Y después Swami y Swami también le responde, no entré en su sueño una vez, entré 2 veces en su sueño. O sea que fue para mí algo tan lindo para mí, porque me demostró que, bueno, él lo sabe todo. Realmente lo sabe todo, se los digo porque a nosotros teníamos, no sé si a ustedes les pasa que a veces entre pareja, a veces uno guarda algunas cositas que no le quieres contar a tu pareja, ¿no? De uno y otro lado. Nosotros guardábamos algunos secretitos, cada uno a su manera, pero Swami nos da entrevista privada, y cuando nos da la entrevista privada, entonces como que bueno, lo que hacías, ¿no? Pero Swami nos dio tal paz, tal tranquilidad y tolerancia, que salimos felices de la entrevista y hasta el día que él partió jamás nos dijimos nada, ¿no? Fue algo tan lindo, realmente tan lindo que bueno, para mí fue un regalo muy grande. Regresamos nuevamente, bueno, en esa vez, después de la segunda entrevista que nos dio, yo sí soñaba siempre con solo tocarle el pañuelito, ¿no? Y entonces cuando nos va despidiendo a todos, él estaba mirando a todos, despidiendo, y yo me acerco al sillón y detrás había puesto, él suele poner el pañuelo, solía poner el pañuelo en el brazo, pero esta vez lo deja atrás. Entonces yo doy la vuelta y quise poner la mano y no me volteó y no me dejó poner la mano. Entonces agarra y me da el pañuelo, y entonces yo estaba como asustada y le digo que se lo devolví. Me dijo, no, que me lo lleve. Me regaló su pañuelo. Lo guardo hasta el día de hoy. Este pañuelo, como les contaba ayer a ellos, me sirvió para muchas cosas fuertes que nos pasaron a nosotros a través de todos estos años. Era tener el pañuelo en la mano, era resolver muchos problemas fuertes que tuvimos, y hasta el día de hoy lo tengo. Entonces, cuando salimos, después de regalarme el pañuelo, me llama y me dice que le haga para una máscara. Bueno, hice 8 viajes, de los cuales 6 nos dio entrevista. Tuve 11 entrevistas con él, y en una de ellas, en el año, creo que fue 84, y entonces Swami nos dijo que nos iba a casar, ¿no? Porque en realidad, como estaba divorciado y todo, como que era como vivir en pecado, no estar casado por la iglesia, ¿no? Y Swami me dijo que no me preocupe, que él nos iba a casar, pero la verdad que siempre lo esperamos ahora. En esta vida no, pero de repente nos volvemos a encontrar y nos casen, ¿no? No lo sé. Pero sí, eso nos lo dijo, y como que para que supiéramos que él sabía todo, ¿no? Fuimos y fue muy linda las entrevistas. El haber conocido a Swami me hizo fuerte con los años, porque mi hijo tuvo mucho problema. En realidad él vivió 29 años, lo cual para los médicos, la ciencia no daba más que 5 años máximo. Y también les cuento que Waltercito no murió de la enfermedad. Él murió porque él recibía transfusiones, porque él destruía toda la sangre y necesitaba que le hicieran transfusiones. Recibía de 4 a 5 unidades semanales. En ese entonces no había las pruebas que hay ahora ni el cuidado para recibir una transfusión. Entonces no sabemos por qué Swami en India autorizó que se le pusiera sangre, lo llevaran a una clínica, pues se puso muy mal, y Swami dijo que lo lleven a poner sangre. Y recibía en Perú, nunca supimos dónde obtuvo el contagio, pero igualmente, bueno, hizo cirrosis por hepatitis C, y él partió a los 29 años, pero él no murió de la enfermedad, como dijo Swami. Y es más, vivió 29 años, que todos los médicos, los hematólogos decían, efectivamente, vivió. Fue un regalo, porque hay un estudio que hicieron, y ningún chico con esa enfermedad vivió los años que Waltercito vivió. Y entonces, para nosotros fue una bendición muy grande la de Swami, ¿no? En muchas otras oportunidades Swami nos materializó Vibhuti, y también en casa muy seguido, desde que salió la primera vez. Muchos años nos dio Vibhuti por una y otra vez, y hasta el año 2010 yo fui a donde Swami en febrero para el Mahashivaratri el año pasado, y regresó a mi casa, y entonces para domingo de Pascua del 2010 salió Vibhuti nuevamente.
Y nosotros en realidad, siempre que salía Vibhuti, como nos acostumbramos tanto a ver que salía Vibhuti, era como lo más normal del mundo, ¿no? Pero esta vez que sale fue algo increíble porque Swami entró en mi sueño y me aclaró muchas cosas con respecto a mi último hijo, que tenía un pequeño problema con la novia y qué sé yo, y Swami me dijo, ¿por qué te preocupas? Yo siempre me ocupo de tus hijos, yo siempre estoy contigo. Y él sabe lo que tiene que hacer. Entonces yo sueño y me levanto feliz y mi hijo, no sé, empezamos a cantar Vayan los dos de la madrugada y como a las 6 de la mañana me dice, te invito a tomar desayuno. Nos vamos a tomar desayuno, bajamos y le dimos gracias a Swami porque mi hijo encontraba la respuesta al problema que él creía tener con la novia. Entonces cuando nos vamos a desayunar, regresamos a casa y al abrir la puerta vimos que el cuadro estaba brotando Vibhuti. Yo tengo una foto parecida a esta, no es la misma, pero está más joven, con las manitos así. Y siempre que salió Vibhuti, salió de la mano hacia abajo, hasta que después se llenaba, ¿no? Entonces nos abrazamos felices y salíamos, bajábamos y otra vez seguía el cuadro llenándose por meses. Un par de meses o 3 meses antes, no recuerdo, dejó de brotar Vibhuti. Y este año Swami partió en Domingo de Pascua. No nos dimos cuenta nosotros, ¿no? Y cuando Malala, muchos de ustedes deben de conocerla, se entera, me dice, pero mamá, es la fecha en que Swami te regaló Vibhuti por última vez en casa, ¿no? O sea, como que, no entiendo, fue un anuncio, fue como, siento que no sé si será una despedida de que nunca más nos da Vibhuti. Esperemos que sí, yo tengo la esperanza de que siga bendiciéndonos con el Vibhuti, ¿no? Hay una experiencia con Waltercito muy importante. Yo tuve la gracia de poder ir a buscarlo a Ezeiza cuando vino a Buenos Aires a una conferencia. Y en el viaje en el coche él me contó que de una oportunidad lo vio a Swami personalmente, lo abrazó agradeciéndole que le haya permitido vivir, y en un momento Swami movió su mano en el aire y creó como una imagen, como un televisor en el aire. Y en esa imagen él se veía en la vida anterior cometiendo el pecado que lo había condenado a la enfermedad en esta. Entonces yo lo escuchaba y me quedaba maravillado porque él me decía, simplemente movió su mano y creó toda una imagen como si estuviéramos viendo un televisor en una pantalla y él se veía en la vida anterior cometiendo el pecado que lo había condenado a la enfermedad de esta. Y lo que más me impactó fue el que decía que estaba agradecido por la enfermedad que había tenido porque lo había conducido en el camino espiritual, le había permitido conocer a Dios. Y Waltercito escribió una carta antes de irse, que está en internet la carta de Waltercito, vamos a tratar de encontrarla y compartirla en todos porque es una carta escrita por un devoto de Dios inmenso. Así que es realmente una maravilla y bueno. Y también quiero contarles que yo puedo dar fe porque tuve la gracia de estar en la casa de ella y empacharme de Vibhuti. Ponía la mano en los cuadros, tomaba Vibhuti y me lo comía. Pero no era una fina lluvia, era un montón de Vibhuti en todos los cuadros. En el cuadro de Jesús, en todos los cuadros de Swami. Una cosa increíble. Ir a la casa de ella era como oler y estar en Prayanti. Uno cuando va a Prayanti en un momento siente el olor a jazmín, siente la presencia de Swami. Y estar en la casa de ella era estar sintiendo a Swami. Es una cosa maravillosa. Sucede que yo tengo, por lo menos yo viví, me ha tenido siempre una amasadora. Después de lo de mi hijo, nosotros pensábamos que mi esposo feliz me dice, mira Manuela, ahora que ya Waltercito partió, es feliz. Y no solo eso, cuando Walter parte, a Leonardo, al hermano Adrián, en su meditación Swami entra y le dice que Waltercito había llegado a tiempo y feliz. Y les cuento esto porque cuando Walter parte, pues, deja el cuerpo por la cirrosis, mi esposo se desconectó totalmente y dijo, Swami me engañó. Entonces yo le decía, yo muy tranquila le dije, ¿cómo puedes decir esto? Si Waltercito viviera, se moriría de pena de escucharte lo que estás diciendo. Entonces me dice, las cenizas de mi hijo no salen para Prayanti. Él parte a 2 días de ir a ver a Swami. Partíamos el 4 de octubre y Waltercito deja el cuerpo el día 2 de octubre, ¿no? El día 2 le digo,
Waltercito, lo despierto. Y él tomaba mucho vibuti. Y entonces le digo, ¿no quieres tomar un poquito de vibuti? Y me dijo, no quiero. Quiero que el vibuti que está en los cuadros se lo den a Javier, era un devoto, que bueno, después le hicieron un trasplante de riñón. Me dijo, yo ya no lo necesito, dénselo a él. Pero nosotros asumimos que porque en 2 días más íbamos a llegar a Swami, ¿no? Y esa mañana lo llamamos al chico y le dijimos, dice Walter, que el vibuti es tuyo, para sacarlo del cuadro. Se echa a la cama y como a las 3 de la tarde le digo a su papá, no quieres despertar, por favor, hay que sentarlo, ¿no? Y de repente me dice, lo sentamos y me dice, mamita, no sé, he botado un chanchito con sabor a sangre, me dice. Entonces le digo, me quedo mirando a su papá y ya había hecho una hemorragia por varices esofágicas. Y entonces lo quedo mirando a su papá y digo, no, Dios, lo llamó el médico y me dijo, hay que darle CBP con vitamina K para evitar que haga una hemorragia masiva. Pero hizo la hemorragia y entonces tuvimos que llevarlo al hospital y me acuerdo que los médicos le dijeron a mi esposo, siempre nos dejaban quedarnos en cuidados intensivos o donde fuera porque era médico. Esa tarde le dicen los médicos, doctor, usted es médico, pero en este momento usted es papá. Walter está mal y queremos trabajar con él. Entonces salimos con pena porque era la primera vez que estando él muy mal nos sacaban del lado de él. Y él me miró con una carita que nunca voy a olvidar y me entregó sus medallitas porque le iban a tomar unas placas. Entonces ellos salimos a esperar y casi justo en el momento que él parte sentí el dolor más grande que pude haber sentido en toda mi vida en el estómago. Y en ese instante sale el médico y dice, doctor Bravo, y mi esposo dijo, no, mi hijo. Y efectivamente, acaba de partir mi hijo. Entonces Walter enloquece y dijo, no, me engañó y no sé qué. Y yo desesperada le decía, ¿cómo puedes decir eso? No puedes decir eso, Waltercito se moriría de pena. Y me dijo, como nosotros no hacemos velorio ni nada de esas cosas, el niño al día siguiente iba al crematorio y de ahí yo, como viajábamos, le dije, voy a llevar las cenizas y me dijo, yo no regreso más a India. No creo porque me engañó. Entonces le dije, no puedes decir eso. Y entonces a la mañana del día, él muere el 2, el 3 lo cremaron y el 4 yo partía. Y supuestamente partíamos con él. Y entonces yo pensé que mi esposo me iba a decir, sí, vamos, ¿no? Y me dijo, no, yo no voy. ¿Para qué vas a ir? Si ya se fue mi hijo, nos engañó. A mí no, le dije. A mí no me engañó. Con cenizas o sin cenizas, no me voy. Entonces ya me faltaba media hora para que me recogieran para el aeropuerto y me rogó y me dijo, por favor, no vayas. Le dije, no, por primera vez en mi vida voy a hacer lo que yo deseo. Me voy. Y se quedaba, no hablaba con nadie, no respondía teléfono, no quería ver a nadie. A media hora que yo parto, suena el teléfono y corrió que parece, efectivamente, era para él, porque era Leonardo, que había estado tratando de comunicarse con nosotros, dice, gran parte de la noche en que Waltercito parte y temprano, pero nadie quería contestar el teléfono. Cuando yo voy a partir, corre al teléfono. El rostro de él era otro. Cuando Leonardo dice que le dijo, en mi meditación entró Swami y me dijo que Waltercito llegó a tiempo y bien. Walter voltea y me dice, llévate las cenizas, en 12 días estoy allá. Eso fue increíble. Aparte de eso, que Waltercito, el último hermano, cuando nace, nunca vio al hermano sano, jamás. Y él sufría mucho y uno de los problemas de su enfermedad fue que él tuvo en otra vida con este hermano. Y Swami se lo hizo ver. Y él antes de partir le pidió perdón a su hermano. Entonces, y siempre se preocupaba y me decía, yo el ratito que no te veo cuando tú sales de cuidados intensivos me muero de pena. Pobrecito mi hermano. Todo el tiempo tiene que quedarse por mi culpa. Pero le decía, no es tu culpa. Es que lo necesitas. Y en estos momentos tú eres la persona que más nos necesita. Cuando él parte, les cuento que el pasaje para ese viaje se lo regala a este amigo que recibió después el trasplante de riñón,
Fue un día, eso fue lindo, porque la esposa de este chico llorando y me dijo, yo soy mamá, quiero que me recibas el pasaje, yo quiero regalarle el pasaje a Waltercito. Entonces se lo regaló, pero cuando Walter parte, a la mañana que yo ya iba a irme, le digo, Javier y Gaby, yo me estoy yendo, ellos me llevaban al aeropuerto, pero Walter se queda, va a hacer el trámite y el pasaje les va a devolver el dinero, ¿no? Dijo, no, el pasaje era de Walter, que se vaya a Oscar. O sea, como que el pasaje de Walter, que siempre se preocupaba por eso, sirvió para Oscar. Entonces, fue lindo porque imagínense, después de haber renegado y todo, Leonardo llama lo que le dice y llegó a Swami. Seguimos en el programa Sai Baba Rosario. Estamos compartiendo el relato de experiencias de la señora Manuela Bravo. Ella es de Perú, conoce a Sai Baba desde el año 1976. Estuvo el 11 de diciembre del 2011 brindando una charla en el Centro Sai Baba de Uriarte, en Buenos Aires. Y hoy tenemos este relato para compartir entre todos nosotros. Le damos las gracias a Pepe Bazán de Buenos Aires, quien se encarga de grabar y editar y mandarnos por mail este valiosísimo material que, gracias a Dios, vía internet hoy es compartido por muchísimas personas del mundo de habla hispana. Recuerden que nuestra propia página web es www.saibabarosario.com.ar. Así está desde el programa número 1 hasta el 142, que es el del día de hoy, disponible para que cada uno pueda volver a escucharlos o bien descargarlos en MP3. Vamos a pasar ahora a un mantra cantado por Tina Turner. Este hermosísimo material nos lo manda Gustavo Schettini desde Bahía Blanca, desde el sur de Buenos Aires. Finalizado este mantra, directamente pasamos a la segunda y última parte del testimonio de Manuela Bravo. Oh
yo cuando llegamos a Swami, yo decía, siempre nos recibió, siempre nos dio entrevista. Y esta vez no nos dio entrevista. Y entonces yo decía, mi hijo se acaba de morir y no me da entrevista, ¿por qué, no? Y yo no la encontraba. Decía, pero ¿por qué siempre me dio entrevista? ¿Por qué ahora no? Y de repente, bueno, pasó y sale y estaban haciendo la parte de atrás, los nuevos galpones, creo que les dicen. Y nos paramos así y cuando pasa el auto, la policía no dejaba cruzar. Y había una mujer colombiana con nosotros. Y ella dice, no sé, increíblemente el policía se abre y nos deja pasar frente al coche de Swami. Mi esposo fue prendido del coche pidiéndole perdón a Swami por todo lo que había dicho, hasta casi llegar a la casita. Pero al final nos quedamos tranquilos y cuando regresamos yo decía, qué extraño, nunca no nos recibió habiendo partido mi hijo. Pero les cuento que qué nos iba a recibir ni qué me iba a decir Swami a mí, cuando al año 8 meses de haber partido mi hijo, a mi esposo le da una aneurisma aorta torácica y Swami se lo llevó a los 3 meses. Luego me quedo con mis hijos y bueno, yo recibí un trasplante de hígado por enfermedad autoinmune, hice cirrosis, necesité el trasplante, rechazaba el órgano y bueno, después me hacen nuevamente el trasplante. Y cuando mi esposo muere, al año 2 meses me pongo mal. Los médicos no creían que estaba mal, porque así como ustedes me ven, aparentemente dicen está muy bien. Pero aquí donde estoy en la fase final de la cirrosis nuevamente y con insuficiencia renal, pero feliz porque yo siento que es una gracia de Swami. No nos dio entrevista porque yo siempre después encontré la respuesta. ¿Qué me iba a decir Swami? Dentro de año 8 meses te quedas sola y después vas a saber lo que te viene. Entonces yo le agradecí cuando mi esposo falleció, encontré la respuesta y ahí sí lloré y le dije gracias. Ahora puedo entender el porqué de que tú no quisiste entrevistarnos. Y bueno, después pasa el tiempo, me viene esto y mis hijos con mucho amor, recibo mucho amor de parte de mis hijos. Me dijeron, mami, si tú crees que quieres que te hagan otro trasplante, hazlo y si tú has decidido que no te lo hagan, no. Yo sentí que no, porque como es autoinmune, así como recibí este trasplante, si me hicieran otro, inmediatamente vuelvo a ser la enfermedad. Y la verdad que es bien doloroso porque yo soy alérgica a la cortisona, que es lo que hace que no se sienta casi dolores y yo sufrí mucho los dolores. Pero fue algo lindo porque cuando me trasplantan en cuidados intensivos, yo creí que mi esposo me había puesto el Gayatri cantado por Swami. Yo escuchaba cantar a Swami el Gayatri y a través de la luna le pregunto, ¿me has hecho poner un cassette? Y me dice, no, Manuela, yo no te han puesto nada. Y yo escuché cantarme a Swami el Gayatri. Y después, increíble hasta ahora, como los médicos dicen, batiste el récord, salí prácticamente a los 7 días, no podían creerlo, caminé, nunca dejé que me dieran de comer ni nada de nada. Y entonces me siento y estaba mirando el piso, yo siempre así hago mi Gayatri, y de repente en el piso se aparece Swami, se aparece Shirdi, un señor chinito que hasta ahora no sé quién es, y bueno, y cantaban y vi vi a mi padre en esa visión que tuve. Y no, mi esposo me decía, pero es raro, ¿no? Y los médicos me dijeron, bueno, nosotros sabemos, ellos respetan, porque el que trasplanta sabe baba. Y eso es algo lindo, antes que se me olvide se los voy a contar. Cuando a mí me descubren que tengo la cirrosis, Swami entra en mi sueño cuando estuve muy grave, que creían que yo tenía cáncer, y Swami lo veo sentado al lado del hígado, estaba Jesús, y al otro lado yo veía a un hombre con barba, pero no sabía quién era. Entonces yo le decía a Walter, no sé, era Swami Jesús, y el hombre de acá no sé quién es. Y como yo me resistía a que ya me hicieran nada, porque en realidad esperaban que partiera,
Mi esposo en silencio había hecho todos los trámites y todo para que de mi hospital me derivaran al hospital donde estaba el médico que trasplanta. Entonces el médico le dice, tráela para verla. Y entonces cuando mi esposo me lleva y abren la puerta, yo grito, Walter, ese es el hombre. Y el médico me dice, ¿qué pasa? Y le digo, bueno, le cuento. Y Swami me dio la visión quién me iba a trasplantar. Lo vi, Swami me hizo ver quién me iba a trasplantar, ¿no? Entonces, bueno, pasó y todo eso. Bueno, ahora después que Swami parte, yo estaba, hice una crisis muy fuerte. Y pues los médicos pensaban que yo ya iba a partir, pero por gracia de Swami siempre salgo de esto. Y voy al baño y regreso, me echo y era así, estaba hecha así. De repente veo que Swami entra a mi cuarto, se para a mi lado, al costado, me sonríe, me queda mirando y por 2 veces hace sus manos así. 2 veces las hizo. Bueno, pasa. A los días otra vez estaba mal y de repente veo que Rama entra y se para en la puerta, en el umbral de mi cuarto, en la puerta. Era algo lindo, despierta. O sea, les cuento que no estaba durmiendo, yo le he visto despierta, ¿no? Y desde que él me dio la visión de verle el aura a él, me permitió ver el aura con mucha facilidad. Yo no lo busco y de repente estoy viendo el aura a las personas, ¿no? Y eso ha sido un regalo de Swami. Y bueno, siempre nos ha tenido con 50.000 problemas y también sé que siempre Él nos ha sacado de todos los problemas en que hemos estado, ¿no? Por gracia de Dios tuve 11 entrevistas y se las agradezco porque me fortaleció mucho y yo cada vez que me pasa algo le digo gracias Swami porque con esto me estás ayudando a avanzar, ¿no? Y en realidad yo no tengo miedo a partir, por el contrario, yo a veces le digo, ya quiero irme contigo, ¿no? Y ahora que él se fue, con mayor razón, a veces las crisis son tan fuertes que le digo, ya, pues por favor, ten compasión, ya me quiero ir, ¿no? Pero la verdad que es increíble, los médicos me dicen, Manuela, se te ve bien, y hace el 24 de noviembre tuve la consulta y me dice... Me quitaron todos los medicamentos y me dice, Manuela, ya no te prives de nada, puedes hacer lo que tú deseas, viaja y a tu regreso vamos a hacer unas nuevas pruebas para ver. Y me dice nuevamente, ¿te parece si te hacemos un trasplante de riñón? Y yo le dije, ¿para qué? Yo ya no deseo nada, yo estoy feliz, estoy contenta, agradecida de Dios porque me dio la oportunidad de poder cuidar de mi hijo, cuidar de mi esposo porque tampoco dejó él que me alejara casi los 3 meses que él estuvo internado, estuve hasta el final a su lado, día y noche. Y entonces, ¿qué más puedo pedirle ya a la vida? Agradecida, mi hijo partió por la gracia de Dios, sé que está con Swami, por lo que le dijo a Leonardo. Y bueno, ahora espero tranquila la partida. Y agradecida. Yo siento que mi fe, yo tengo mucha fe y confianza en Swami y todo lo bueno y malo que me pasa se lo agradezco infinitamente. Y siempre digo benditas sean las pruebas porque gracias a esto yo siempre pensaba y decía, Dios, si no me mandaras pruebas seguramente que yo ni pensaría en ti, ¿no? Yo siempre pensaba así y siempre le agradecí y aprendí mucho de mi hijo porque hará como 2 meses atrás tuve una crisis tan fuerte que lloré mucho y de repente como que Swami hizo Swami me puso enfrente a mi hijo y yo siempre le decía a mi pequeño maestrito, a mi hijo. Y entonces dije, Dios mío, tuve a un ser que fue tan fuerte, valiente, nunca lloró, nunca se quejó. ¿Qué derecho tengo yo a quejarme ni estar lamentándome cuando yo ni siquiera la 10ª parte del sufrimiento de él he tenido? Él sufrió 29 años en silencio, sin llorar, sin quejarse, agradeciéndole a Dios por su enfermedad y porque gracias a eso, su padre había regresado al camino. Sairan, de verdad. Seguimos en el programa Sai Baba Rosario. Acabamos de compartir el relato de experiencias de Manuela Bravo. Ella es de Perú.
Este satsang fue brindado el 11 de diciembre del 2011 en el Centro Sai Baba de Uriarte, en Buenos Aires. Recuerden que pueden volver a escuchar o compartir este relato descargando en MP3 el mismo, ingresando en nuestra propia página web www.saibabarosario.com.ar. Recordemos que nuestro Centro Sai Baba en la ciudad de Rosario queda en calle Pasco 1674 y que todas las actividades en todos los centros Sai Baba del mundo son totalmente libres y gratuitas. Este primer programa del año 2012 está llegando a su fin. Dios mediante nos vamos a reencontrar el próximo jueves a las 22 horas aquí en AM Libertad, en el 1090 del dial rosarino. Nos vamos a despedir con una lectura de un mensaje de Sai Baba y Dios mediante nos encontramos entonces radialmente el próximo jueves. Muy buenas noches para todos, muy feliz 2012 para todos y que todos seamos muy pero muy felices. Muy buenas noches. May it be an evening star shines down upon you. La tarea principal. He venido a restaurar el amor en la humanidad, a limpiarla de su limitación y de sus actitudes restrictivas. Esta es la tarea principal en el restablecimiento de la rectitud. No es suficiente hablar sobre la importancia primordial del amor en la tarea de la rehabilitación humana. Hay que dar el ejemplo, poniéndolo en práctica. Este recinto es un símbolo de ese amor que da alegría a este pueblo. Cuando palabras, acciones y pensamientos emanen de sus corazones llenos de amor puro y limpio, tal como son el amor a Dios y al hombre como imagen de Dios, todos los que se relacionen con ustedes se sentirán gozosos. Si se aman a sí mismos, en lugar de amar su cuerpo, se darán cuenta de que el mismo yo interno es la esencia de cada ser y comenzarán a amarlo como se aman a sí mismos. Esta es la verdadera autorrealización. Esta es la verdad, un hecho que jamás se puede negar ni del que uno se puede apartar con el correr del tiempo. Bhagavan Sri Satya Sai Baba, extraído del Divino Discurso del 5 de septiembre de 1972. Todos los jueves, de 22 a 23, los invitamos a escuchar el programa Sai Baba Rosario, donde compartiremos vida, obra y mensaje de Sai Baba, con lecturas, música, invitados, testimonios y comentarios, aquí, en AM Libertad, en el 1090 de su dial.